Ya está en línea José Donati, que es el director de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. El INDEC porteño, digamos, para traducirlo, aunque muchos dicen que efectivamente funciona con estadísticas fiables. Por lo pronto no están siendo puestas en tela de juicio ni en observación, y allí hay un trabajo en términos de efectivamente potenciar las estadísticas en los últimos años que ha rendido efectivamente frutos. Lo cierto es que, ¿por qué quiero hablar con él? Bueno, primero porque hay una estadística respecto a lo que está ocurriendo con los precios, que es distinta a la del INDEC. Segundo, porque la última variación, en particular del índice general de precios, demostró que efectivamente tuvimos un alza del 41% en la Ciudad de Buenos Aires, que el último mes fue del 2,5%, con lo cual tendió a desacelerarse, pero sigue en niveles altísimos. Y lo que está demostrando es que las canastas básicas total, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un distrito caro, digamos, en términos generales a nivel país, está casi en los 9.000 pesos. Constatados con las estadísticas del INDEC, donde 7 de cada 10 argentinos no llega a un salario mensual de 6.000 pesos, efectivamente estamos en una especie de explicación general de por qué se ameseta tanto, cae el consumo y por qué hay sectores que efectivamente no la están pasando nada bien. Donati, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, lo saludo, buen día. Hola Paulino, buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, el último relevamiento lo que está mostrando es básicamente un alza en alimentos y bebidas además, ¿verdad? Sí, tenemos niveles de inflación interanuales del nivel que usted comentó, del orden del 40%, pero acentuado en la parte de alimentos y bebidas, que está por encima de ese valor. Tenemos una inflación que digamos está explicada más por la variación de los alimentos, fuertemente. Más allá de que la mayoría de los servicios, por ejemplo, en los habitantes de la ciudad han tenido sus movimientos, desde la cochera, pasando por medicina prepaga, pasando por cuotas de colegios privados, pasando por seguridad privada, etcétera, que son elementos que en la clase media de la ciudad de Buenos Aires están presentes, digamos. Claro, eso, digamos, nosotros este fenómeno de la variación de los alimentos por encima del resto de los bienes y servicios lo venimos observando desde el año pasado. Y eso explicaba el piso inflacionario del orden del 2,5% con el cual nos movíamos en el último semestre de 2013. A partir de 2014, particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hubo ajustes, bueno, recordarán el transporte de enero, ahora más recientemente los aumentos de gas, el del agua corriente, que llevó ese nivel del 2,5 a un nivel que arrancamos en enero con un nivel del 4,7 y estamos en mayo, que fue la última medición, en el orden del 2,5%. O sea que hoy estamos en la mitad de la inflación del mes de enero y estamos en los niveles del último año, digamos. Claro, digamos, nosotros coincidimos con la CDE en cuanto que venimos con un proceso de desaceleración de mes a mes, pero tenemos diferencias en cuanto al nivel. En el último mes, digamos, fue casi un punto la diferencia, o más de un punto la diferencia que entre nuestra medición y la del INDEC. Tendría una explicación, la del INDEC es un resumen de la variación de 7 canastas regionales, o sea, mide el fenómeno en todo el país. El nuestro es obviamente la Ciudad de Buenos Aires. Si el INDEC decidiese publicar la canasta del AMBA, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires integrado con el Gran Buenos Aires, ahí podríamos constatar con más exactitud la diferencia si lo hubiera, ¿no? Claro. ¿Cuántos productos están componiendo hoy la estadística en la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, la estadística sobre la cual usted trabaja. ¿Cuántos productos hay? ¿Cuántos comercios se relevan? ¿Cuántas personas activamente participan cotidianamente para estos relevamientos, etcétera? En términos técnicos, para conocer un poco más y desmenuzar la estadística. El operativo incluye la captación de los precios de 628 bienes y servicios. De todo el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con un equipo de 40 personas y la cantidad de informantes, de empresas que nos informan precios son 3.200. Y la cantidad total de precios que relevamos mes a mes para elaborar el índice son más de 60.000 precios por mes relevamos, de los 628 bienes y servicios como les expliqué antes, ¿no? Correcto. Donati, ahí hay algunas placas que hemos preparado respecto a lo que se conoció, que quiero compartirlas con
quienes nos están observando, y que un poco muestran esto que usted decía. Por ejemplo, el matrimonio compuesto, la familia, por 2 hijos menores con vivienda propia, es decir, no hay costo de alquiler, digamos. Y ahí usted establece componentes de las diferentes canastas, habla desde la canasta alimentaria, pura y exclusivamente, pasando por la canasta alimentaria con servicios del hogar, la canasta de bienes y servicios mensuales y lo que luego se denomina canasta total, que es la que permite establecer el nivel o la línea a partir de la cual se determina si una familia deja de ser pobre o pasa a ser pobre, digamos. A diferencia de la canasta alimentaria, que solo con cumplimentarla uno trasciende la barrera de la indigencia y que está casi en 4.000 pesos efectivamente en la última estadística, según estamos observando. ¿Esto es básicamente el método del INDEC o es un método propio, digamos? No, es bueno el punto que usted plantea, Paulino. Es un sistema de seguimiento de condiciones de vida que la ciudad definió per se propia, digamos. Es un trabajo que empezamos en el año 2008 y que se potenció a partir de que contamos con un índice de precios propios, porque antes teníamos el problema de que teníamos definidas las variedades que incluían las canastas, pero no teníamos un índice fiable para poder medirlo mes a mes. Esto, digamos, que tomó dinámica importante a partir de que se pudo compendiar el trabajo de las mediciones de las condiciones de vida con un índice de precios propios. Y no, digamos, también es importante señalar que esta canasta es una canasta más amplia de la que tenía definido el INDEC cuando hacía las mediciones que, bueno, desgraciadamente discontinuó. Entonces, nosotros definimos un concepto que es el de suficiencia o insuficiencia de ingresos, porque esta es una canasta más asimilable a los consumos medios, ¿me entiende? Correcto. Obviamente, dentro del porcentaje de familias porteñas que no pueden financiar la canasta total, se incluirían a los pobres según la vieja definición, la definición tradicional. Igualmente es una convención lo que es pobre o no pobre, ¿no? Es una cuestión metodológica o de acuerdo. Como cuando las estadísticas del INDEC no estaban en discusión, había una canasta que estaba definida hace unos cuantos años, ya en el 85, pero bueno, había como un consenso general de que esa era la medición oficial y fiable en cuanto los precios eran representativos. Cuando los precios empezaron a ser poco representativos, al problema existente de que la canasta era vieja, se añadió que los precios eran irrepresentativos, por lo cual la medición se tornó ridícula. Ustedes se acuerdan de las últimas mediciones, que era como que en Argentina no había indigentes ni pobres prácticamente, lo que se comía con 6 pesos por día. Entonces esta canasta es un poco más amplia. Uno podría decir que, bueno, que el que no puede financiar esta canasta se estaría cayendo de la clase media, y dentro de ese conjunto están los que son estrictamente pobres. Reitero que es una definición, es una convención de que es pobre o no pobre, ¿no? Pero está muy bien lo que usted plantea, Donati, porque lo que está diciendo es, más que la pobreza, lo que estamos viviendo es el estándar medio de esa clase media pujante, cosmopolita, digamos, que habita en la ciudad de Buenos Aires desde antaño, y que ha mutado su geografía, claramente, en los últimos años, o en las últimas décadas, pero que aspiracionalmente tiene ese componente cultural incluido, digamos, y hacia donde todos van. Volviendo a la placa que mostrábamos hace un ratito, si la podemos ver de vuelta, simplemente lo que quería era para compararla con la que vamos a ver a continuación. Familia, 2 hijos menores con vivienda propia, la canasta total 8.695, solo para alimentarse, papá, mamá, 2 hijos, entre 6 y 9 años, 3.916 pesos. La próxima canasta es la unipersonal del varón de 25 años, activo y propietario, que por otra parte las viviendas unipersonales, según el último censo, Donati, son más de 2 de cada 10, ¿no? Aproximándonos al 30% de hogares unipersonales. O sea, casi 1 de cada 3 hogares en la ciudad son unipersonales. Son unipersonales en la ciudad, sí. Sí. Bueno, la canasta alimentaria allí es de 1.284. Claro. Y de ahí usted puede, de ese tipo de hogar, usted puede obtener el valor diario para alimentarse de una persona, que son 42 pesos, casi 43 pesos. Ese vendría a ser el valor actualizado de aquel famoso se come con 6 pesos por día, que tanta discusión generó. Bueno, nuestra medición sería que un adulto para alimentarse necesita gastar casi 43 pesos por día. Solo para alimentarse 43 pesos por día. Exactamente.
2.884 pesos es la canasta básica total, o sea, un individuo en la ciudad, para estar más o menos en la clase media, como usted la definía, requiere de 3.000 pesos mensuales, no pagando alquiler. Exactamente, es importante señalar eso, Paulino, si es propietario de la vivienda. Y digamos, vive justo, está justo dentro de la clase media, es algo mínimo para estar dentro de la clase media. Considere que el supuesto que nosotros hacemos es que esta persona no tiene automóvil, no paga prepaga. En este caso no tiene hijos, pero si tuviera hijos, los hijos van a colegio público, van a un colegio, aquellos cuyas cuotas es asimilable a una operadora, los que se dicen parroquiales, y que no vacaciona, o sea que tiene esparcimiento dentro de su gasto mensual, pero que no tiene resto como para financiarse unas vacaciones al año. O sea, sin auto, siendo propietario, sin vacacionar, digamos, sin viajar, sin ir a ver al Mundial durante estos días, digamos, así sea en auto a Brasil, etcétera, esa persona sola requiere de 3.000 pesos para lo elemental y no caerse de cierta condición de clase media. Probablemente hay que duplicarlo si todos estos elementos los tenemos o hasta triplicarlo, digamos. Sí, si se le suma un auto generalmente está asociado a una cochera, a un seguro, a gasto mecánico, o si quiere tener un saldo para tener unas vacaciones, aunque sea 15 días por año, obviamente esto que hay que sumarle unos cuantos pesos. Bueno, y la tercera placa es matrimonios, adultos, tienen 2 hijos, era la primera, esta no tiene hijos, están activos y son propietarios de la vivienda. ¿Cuánto necesitan 2, insisto, adultos mayores de 25 años? Canasta total, usted dice, 6.546, aumentó en casi 1.000 pesos, 800 pesos, respecto a los 4.766 pesos que eran necesarios hace un año. Cuya canasta alimentaria, además, para los 2, estaría en 2.375 pesos, con bienes y servicios mensuales alcanzarían los 5.772. O sea, sin hijos, inquilinos y con más de 25 años, activos, esos son los números, Donati. Exacto. Y recuerden, siempre son consumos para consumo de sectores medios, ¿no? Porque muchos asocian a pobreza con esto y esto, digamos, uno no es pobre si gana menos de esto. Se cae de la clase media, como yo le dije antes. Lo cual está reflejando efectivamente que la ciudad tiene una estadística más vinculada a la clase media que a la determinación de pobre. Usted lo embarcaba, es una especie de convención, pero para medir un poco el día a día y el vivir del porteño es más aproximado esto que una medición focalizada en los parámetros tradicionales del INDEC. Eso es el reconocimiento implícito del gobierno de la ciudad al poner en marcha todo el sistema estadístico basado en estas perspectivas, ¿correcto? Es que cuando pensamos el sistema de medición de las condiciones de vida, el sistema de canastas, como le decimos nosotros, lo pensamos a partir de los perfiles mayoritarios de los porteños, que son el distrito es un distrito de sectores medios, básicamente. Eso nos pareció más pertinente hacer una medición de esa, que es la realidad predominante en nuestra ciudad. Obviamente que las mediciones por ahí de pobreza y de indigencia lo hace es importante porque a partir de ahí se definen las políticas sociales y de planes, ¿no? Pero bueno, nosotros, la realidad, como decía en el distrito, que es un sector de sectores medios. Entonces, eso es la estadística, el seguimiento de las condiciones de vida. Donati, usted me dijo que 30% de los hogares en la Ciudad de Buenos Aires son unipersonales, es decir, los habitan una sola persona. ¿Cuántos hogares, si es que lo tiene en mente, son aquellos donde no hay hijos y vive una pareja? ¿Cuántos son los hogares que tienen 2 hijos? ¿Y cuántos son los hogares que tienen un solo hijo o más de 2 hijos? No, yo tengo presente el dato del hogar unipersonal, que es el que, digamos, el que es más el que predomina en la ciudad. Usted me preguntaba matrimonio con 2 hijos, el viejo. No, en realidad la tipología del hogar es predominantemente de hogares unipersonales, pero digamos, el hogar tipo porteño, hoy por hoy uno podría decir que es matrimonio con un hijo. La vieja familia tipo, como decía,
La familia tipo es matrimonio con 2 hijos. En la ciudad la tendencia es a tener cada vez menos hijos por familia, entonces el hogar tipo porteño es el matrimonio con un hijo. Y en segundo lugar, el unipersonal. Digamos, el matrimonio con 2 hijos o ya la familia numerosa es un fenómeno que en la ciudad tiende a ser minoritario. Entre unipersonal o matrimonio con un hijo, digamos, tendríamos más del 70, aproximadamente el 70% de los hogares son de esa característica. Donati, cuando usted hace el reglamento de precios, usted toma, por ejemplo, en el producto pan, para hacer bien gráfico, y a propósito de la enorme discusión y de aquel Guillermo Moreno diciendo en la esquina de mi casa vale 2,50 pesos el kilo. Usted para el pan, por ejemplo, toma el producto de La Boca, el producto de Villa Lugano, el producto de Barracas y el producto de Palermo, Núñez y Barrio Norte, digamos. O sea, y después se establece la ponderación media. No se miden las panaderías de un tal o cual lugar, sino todas y luego se pondera. Justamente, sea representativo, uno está obligado a medir precios en toda la ciudad y hacer un seguimiento siempre de los mismos bienes y servicios, ¿no? Pero sí, está, si usted hace un plano de la ciudad y uno tira una línea de puntos sobre todo donde están ubicados todos nuestros informantes, va a ver que está distribuido en toda la ciudad. Obviamente tenemos más concentración de informantes en el sector centro de la ciudad. Si uno sigue la línea de la calle Rivadavia, uno va a ver una concentración importante de informantes de esa zona, pero está explicado porque es donde vive la mayor cantidad de gente. Pero sí, también va a encontrar puntos en la Comuna 8, en Lugano, va a encontrar puntos en La Boca, va a encontrar puntos en Palermo, en Villa Ortúzar. Digamos, los precios se elevan en toda la ciudad para que el índice sea representativo, si no sería sesgado hacia una comuna en particular. Correcto. ¿Y allí encuentra mucha dispersión de precios? Es decir, que en algunos lugares el kilo de pan pueda eventualmente costar 12 pesos y en otros 28 o 30 o 35. Sí, digamos, no hay tanto intervalo de variación, pero sí, los precios en la zona sur son más económicos que en la zona norte. Tiene que ver también con los ingresos. Los ingresos de los habitantes del norte de la ciudad son casi 30% mayores a los del sur, entonces obviamente que los precios a veces se acomodan a la capacidad de compra de la demanda. Así que sí, los precios en el sur de la ciudad son más económicos que en general que en los del norte. Normalmente siempre digamos, después cuando se termina haciendo qué cosa es el promedio, ¿no? El promedio entre los más caros y los más baratos. Y nosotros todos los meses, para darle, digamos, credibilidad a nuestro índice, publicamos los precios medios que relevamos. Usted puede, aparte de consultar la estadística global de inflación de la ciudad, uno puede decir, bueno, tal o cual producto, cuál fue el precio medio, lo cual le permite a uno decir, bueno, esto es lo que yo pago más o menos, y ahí, digamos, eso le da transparencia y credibilidad a nuestro índice. Donati, por último, hoy efectivamente, bueno, usted lo dice eso casi por contraposición al INDEC, vinculándolo a la última respuesta, porque hoy el INDEC dice cuál fue la variación de un producto, lo que no dice es cuál es el valor de referencia, que es una de las críticas más importantes de la mayoría de los economistas para decir, mire, no se transparentó en su conjunto porque no tenemos noción de cuál es el precio de referencia o cuánto el INDEC está tomando, el precio del pan, el precio de la leche, el precio de la carne, esas cuestiones que ameritarían no solo más transparencia, sino ciertamente más certeza para saber qué estamos midiendo, digamos. Ahora, más allá de esa cuestión, usted dice entonces, la ciudad sostiene que promedio, una familia tipo de papá, mamá, 2 hijos, que ya tampoco es la familia tradicional de la ciudad como usted marcaba, porque en más de 2 de cada 3 hogares o hay solo un hijo o directamente no hay más que una persona, está en torno a los 290 pesos diarios. Menos de 290 pesos diarios no conforman el gasto elemental de una canasta total, donde por cierto no se incluyen las vacaciones con viajes, los autos y esas cuestiones que usted recién marcaba, la medicina prepaga, seguridad privada, etcétera. ¿Correcto? Es correcto, Pablo. Es así. Donati, le mando un gran saludo. Gracias por este ratito en la mañana. Muy amable. Usted por haber llamado.